días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, último programa de noviembre de 2020. Se fue el año. No, mentira, el lunes es 30, ¿verdad? Todavía queda 1 de noviembre. Hoy es 29, a ver, hoy es 27 de noviembre de 2020. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 33 minutos. Me informa el doctor Hernán Estrada, chinandegano, que ayer falleció el compañero Richard Schmidt Castillo. Era tío de Enrique Schmidt, el héroe de la revolución. Y la casa de don Richard y de su esposa Margarita Saravia fueron a casa de seguridad de Araceli Pérez, otra heroína de la revolución. Ella viajaba desde Corinto, desde Chinandega, hasta León para las actividades revolucionarias. Ella logró esa casa de seguridad llevada por Luis Ángel Martínez Saravia, que era primo de Enrique Schmidt. Saludamos a toda la familia de Richard Schmidt Castillo, quien falleció ayer, que descanse en paz. Evidentemente tenemos que hablar, y no lo vamos a hacer desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista humano y de las lecciones que nos deja el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el 10, el mejor jugador de la historia. ¿Y por qué es el mejor jugador? No solamente por la maravilla como él jugaba, sino por el impacto que obtuvo su única figura, solo su figura, sobre millones de seres humanos. Su manera de jugar hizo que el fútbol se catapultara sin duda alguna como el deporte universal. Y en una época en que no existía internet, ni redes sociales, ni la televisión por cable, ni la televisión por satélite. En una época donde las comunicaciones tenían muy poco desarrollo frente a lo que hoy son. Y en esa época Maradona llegó a ser el gigante planetario, pues sin duda alguna. Y también pone en evidencia Maradona la doble moral de la que nos hemos cobijado todos. No escapamos de esa doble moral. Pretendemos juzgar cómo fue o dejó de ser Diego Armando Maradona fuera de la cancha de fútbol. Si su vida fue o no fue un ejemplo, como que si acaso nosotros somos ejemplo. Queremos ver en Maradona lo que nosotros no somos. Y queremos que Maradona le dé ejemplo a los hijos de lo que nosotros no somos capaces de dárselo. Es bastante absurdo, ¿verdad? Pero el gran pecado, entre comillas, de Maradona no fue que era consumidor de cocaína, porque consumidor de cocaína era John Lennon. Y sin embargo John Lennon está en el altar impoluto de los dioses de la música. Y era un consumidor de cocaína, todo el mundo lo sabía. No era por eso. No era porque comía y era gordo. No era porque era borracho, porque borracho es un montón. Que son, por ejemplo, Boris Yeltsin, un alcohólico que era presidente de Rusia. Y que todo el mundo sabía que era un alcohólico. No era ese el problema. El problema es que Maradona era un rebelde por definición. Así como por definición es el mejor jugador de la historia del fútbol, él era un rebelde. No tenía pelos en la lengua y utilizaba toda la autoridad ganada con sus piernas. Toda esa autoridad la utilizaba para desafiar el poder, la mafia del poder que todavía domina el fútbol. Ese fue su pecado. Y después, que como parte de esa rebeldía,
se hizo amigo de Fidel, se hizo amigo de Chávez, se hizo amigo de Maduro, se hizo amigo de Daniel, se hizo amigo de los que representan la rebeldía en América. Y eso no se lo perdona. Por ejemplo, ayer, el jefe de la burguesía francesa, que no tiene ningún ejemplo que dar, Emmanuel Macron, que es corrupto, y ya van a salir esos escándalos, ese tipo quiso dar lecciones. Que el pecado de Maradona había sido haber llegado a visitar a Chávez y a Fidel. Será imbécil el tipo. Es un imbécil. ¿Verdad? Pero es que como es imbécil hay otro montones, pues. ¿Verdad? El pueblo argentino ha sido muy sabio. En su homenaje ayer, esos millones de argentinos que lloraban de todas las edades, todo el mundo llorando ahí, sin respetar ni edad, ni sexo, ni condición social. Y la gente lo decía. Me hizo feliz. Me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros podemos afirmar yo he hecho feliz a? Ya no a uno, perdón, ya no a millones, a uno o a una. ¿Cuántos de nosotros? En cambio, Maradona hizo feliz a millones de seres humanos, y no solo argentinos, porque su manera de jugar hacía feliz a cualquiera que era aficionado del fútbol, pues. Yo conozco aficionados del fútbol de las más variadas nacionalidades. Por ejemplo, fue muy hermoso el homenaje que le hicieron en Siria, devastada por una guerra impuesta por el sionismo y los yanquis. Ahí en los escombros de una casa, un muchacho hizo la pintura de Diego Armando Maradona. En los territorios palestinos ocupados por los sionistas, allí. En todas partes. Es universal. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Entonces nos atrevemos a juzgar su comportamiento personal como que si nosotros somos ejemplos. Tenemos techo de vidrio todos y andamos ahí de jueces. Es verdaderamente lamentable. Difícilmente, o sea, a Maradona no se le pidió ser el líder moral del mundo. No, nadie le pidió nada. En cambio, él fue y es el líder futbolístico mundial, pues. Pero él mismo decía, yo nunca quise ser ejemplo. Él lo decía. Le voy a leer algunas de sus frases que son de antología. Pero creo que esto evidencia toda la doble moral de esta sociedad capitalista, la podredumbre moral de la burguesía que te quiere imponer valores de los cuales están lejos de ser portadores, te los quiere imponer al resto. Y otra cosa, mira, el fútbol siempre ha sido un deporte de la pobretería, toda la vida, siempre ha sido así. La pobretería es la que juega al fútbol. ¿Alguna vez has visto un ricachón jugando al fútbol? Eso es la pobretería. Pero ¿quién hace el negocio? Los ricos, los dueños de las televisoras. Esos son los que hacen el negocio, a costilla de los pobres. Otra vez, la explotación siempre es igual. Y ahí andan quejándose y filtran así en sus propios medios que qué barbaridad, cómo es posible que un futbolista gane tanto, pero no dicen lo que ganan ellos a costa de esos futbolistas. Otra cosa es para qué usan el fútbol o el deporte en general, que lo usan como un narcótico. Ese es otro ángulo. Pero la verdad es que los futbolistas son los grandes explotados. Y son unos cuantos los que logran llegar a la cumbre. Y en medio quedan millones de jugadores empobrecidos, tal vez se lesionaron muy temprano o nadie les quiso dar la oportunidad por X o Y razón. Y Maradona superó todito eso gracias al genio que él tenía, ¿sabes? Un genio de inteligencia futbolística inigualable y sus piernas que eran portentosas. Entonces, a mí me indigna leer todos esos comentarios de gente que se las quiere dar, de pronto son los dioses.
De pronto son los ejemplos. ¿Quién de nosotros? Como decía Jesucristo, ¿no? ¿Quién se atreve a tirar la primera piedra? ¿Quién de nosotros? Dejémoslo en paz con que ya murió el hombre. Agradezcamos que nació, que vivió y que fue lo que fue como jugador de fútbol. Y además fue un hombre valiente. Yo me acuerdo, él se fue a meter a Cuba cuando ir a Cuba era un desafío global. Lo nombró, me acuerdo que fue, creo que en el 86 o en el 87, Prensa Latina, la agencia cubana de noticias, lo nombró el deportista del año, creo que en el 86 fue. Entonces lo invitó a Cuba a recibir el premio y él fue. Y ahí fue que conoció a Fidel. Y se entabló una amistad que duró hasta que Fidel murió. Y murió, fíjate, mira qué casualidad, el mismo día que murió Fidel muere Maradona. Después hizo amigo de Chávez, brother de Chávez. Y después derivó en la amistad con Maduro, con Daniel. Aquí vino en el 2014, si mal no recuerdo, vino Maradona. Entonces, la verdad es que él desafió a todo el mundo. Entonces les quiero leer algunas frases de esos desafíos. Y después les voy a poner a Galeano en su propia voz contando o reflexionando sobre lo que significaba Maradona, sobre el alcance de Maradona. El Dios más humano, decía Galeano. Y que es Uruguay además. Entonces les voy a leer algunas de las cosas. Solo para que reflexionemos, o sea, para que vean, ¿cómo te dijera yo? El alcance de la rebeldía de Maradona. ¿Hasta dónde llegaba? ¿Vos crees que él se avergonzó alguna vez de la mano de Dios? De aquel gol que anota con la mano, pero que en aquel momento el que vio que era con la mano solo el que estaba cerca, ¿verdad? Y él mismo. Pero nunca se avergonzó. El primer gol a Inglaterra, dice, porque recuerden que fue en 5 minutos eso, el primer gol con la mano y el segundo gol que dribla como a 6 defensores y mete que se considera el mejor gol de los mundiales, de la historia de los mundiales. Entonces dice Maradona, el primer gol a Inglaterra fue la mano de Dios, dice. Les ofrezco 1000 disculpas a los ingleses, de verdad, pero volvería a hacerlo 1 y 1000 veces. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta, sin que pestañaran. Irredento. Y recuerden, esa victoria de Argentina sobre Inglaterra, que después le significó el Mundial de México, llegó después de la invasión de Inglaterra del Reino Unido a las Islas Malvinas, la humillación al pueblo de Argentina, porque ahí murieron decenas de muchachos argentinos defendiendo la soberanía sobre las Islas Malvinas, que son de ellos, y se las robó Inglaterra. Inglaterra gana esa guerra por la complicidad de Estados Unidos. Estados Unidos le pasa toda la información de cómo se están manejando las tropas y los medios aéreos y navales de Argentina, y eso le hace anticipar a Inglaterra los movimientos militares de Argentina y lo derrota. Y Estados Unidos lo hace puñaleando a América, porque hay un tratado, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, del cual es signatario y promotor Estados Unidos, que se supone que todos los países del continente se unen contra cualquier agresión extracontinental. Claro, eso estaba concebido contra la Unión Soviética. Pero a la hora de la hora, quien agrede fue un aliado de Estados Unidos. Entonces, ¿del lado de quién se puso Estados Unidos? Del Reino Unido, y no de América. Y violó el TIAR. El TIAR murió ese día. Pero bueno, entonces después de esa humillación del pueblo argentino, de la nación argentina a manos del Reino Unido y de Estados Unidos, es que llega la victoria de Argentina, y por eso es que tiene el impacto emocional tan abrumador sobre el pueblo argentino, además de la maravilla del juego de Maradona. Es el impacto emocional, los catapultó a un primer plano como nación. Y recién estaban reestrenando los procesos democráticos, porque ya habían salido de la dictadura militar, que fue una de las dictaduras más horrorosas que ha pasado por América.
Entonces después tiene la frase, ¿verdad? Yo nunca quise ser un ejemplo. Maradona confesó que él tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez y fue en Barcelona. En Barcelona solo estuvo 2 temporadas, después se fue a Nápoles. Y en Nápoles es idolatrado. Y los dueños del Nápoles le hicieron una chanchada, ahí se las voy a contar quiénes jugando. Dice, y fue el error más grande de mi vida. Los que han consumido alguna vez cocaína saben que puede haber una primera vez, pero si hay una segunda, habrán millones de veces más. O sea, lo más que soporta el cerebro es una vez que consumas cocaína, una sola vez. Lo haces de nuevo y te volvés adicto. Eso lo dicen los estudios, no lo digo yo. Y Maradona la consumió estando en Barcelona. Y ahí dice Maradona, con mi enfermedad yo di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido si no hubiese tomado droga? Un jugador de la puta madre. Y es verdad, te imaginas el tamaño del jugador. Pero bueno, si mi abuela tuviera rueda, hubiera rodado, ¿verdad? Son los hechos. Un muchacho que viene de un barrio pobrísimo, él contaba que su madre se sacrificaba, dejaba de comer para que comieran sus hijos, alegando que tenía dolor de estómago. Y cuando él ya tenía un sueldo importante, él se dio cuenta que su madre nunca había padecido el estómago y entonces se percató que lo había hecho para que ellos comieran. Para que tengamos una idea de la pobreza de donde venía Maradona, nunca recibió una educación académica formal. Él se educó en la calle, en los campos de fútbol. Una familia empobrecida, peronista. Esta es una de las cosas que más me gusta de lo que hizo Maradona. Mira, creo que en el 94, sí, el 94 fue el Mundial de Estados Unidos, ¿no? Y ahí le hicieron una jugada salvaje. Eso lo cuenta Jean Milá, que es periodista italiano, que era muy amigo de Maradona. Y era amigo de Maradona diciéndole las cosas que pensaba, no siendo un salamero, sino regañándole y demás. Entonces él cuenta que lo de Estados Unidos fue una trampa, como lo de Nápoles. El primer doping en Nápoles también fue una trampa. En Nápoles fue para no pagarle el salario que le debían millones de euros y no le querían pagar. Y en Estados Unidos, Mundial del 90 fue, o del 94, es que no me acuerdo, creo, 90 debió ser el de Estados Unidos. 90 fue Italia, 94 fue Estados Unidos. Entonces el caso es que cuando le descubren ese doping, Joao Havelange era el presidente de la FIFA. Y el árbitro era un mexicano. Y el famoso mexicano, me acuerdo en ese mundial que pitó un penalti que no existía, ¿te acordás? Y ahí es que pierde Argentina. Pero bueno, el caso es que en el doping de ahí se le hicieron una trampa, según cuentan los mismos periodistas, pues. Dice Miná, cuando dice a Maradona en el doping de Nápoles en 1991, ese doping fue la vendetta contra mí porque Argentina eliminó a Italia y ellos habían perdido muchos millones. ¿Te acordás? En el Mundial del 90, Argentina elimina a Italia. Y fue una humillación a los italianos porque fue en el propio Italia. Y ahí jugaba Maradona. Entonces, para no pagarle, para vengarse de él, le inventaron el doping. Dice que también que él quería ir a Estados Unidos, pero que Clinton le prohibió entrar, alegando que era un consumidor de droga. Pero lo más importante es esto de Japón. Oigan esto, pongan cuidado en esto. Japón le prohíbe entrar también, alegando que un consumidor de droga y que la ley en Japón prohíbe el ingreso de extranjeros que hayan tenido condena o que hayan tenido antecedentes de consumo de droga. Entonces le prohíben entrar a Maradona. Bueno, pero viene el Mundial
de Tokio, Corea. Tokio, Corea fue en el 98, 2002. No, 2002. Y entonces el pueblo japonés quería ver a Maradona. Entonces finalmente le dan la visa y llega Maradona. Y en el aeropuerto hace una multitudinaria conferencia de prensa. Oigan lo que dice. Era algo muy... A ver, dice. Quiero agradecer a los pueblos de Japón y de Corea que querían que yo viniera al Mundial porque soy parte de la historia del fútbol de aquí. Partecita al fin. Y por algo que me parecía tonto, por no decir estúpido, no me dejaban entrar a Japón. Y lo dice allí en Tokio. Le dice estúpido a los japoneses. Era algo muy serio. Mis hijas me preguntaban por qué no podía entrar. No pude contestarle. Yo en todo caso, si le hice mal a alguien fue a Maradona, no a ningún japonés. Los americanos tiraron 2 bombas nucleares sobre Japón y se pasean por las calles de Tokio. Fujimori hizo desastres en Perú y ahora está en Japón. Eso es lo que no soporto de las leyes. Hay que pensar en el ser humano. Yo no maté a ningún japonés. Es que son, como decimos los nicas, cachimbazos en plena cara, hermano. Pero además con un contenido de clase e ideológico de proporciones mayúsculas. Japón me prohíbe a mí por consumir droga y deja que los yanquis anden aquí. Les mataron a centenares de miles, les destruyeron 2 ciudades, les pusieron bombas atómicas. Aquí hay todavía secuelas de las bombas atómicas y los yanquis se pasean. Tienen bases militares en Japón. Son el principal aliado de Japón. Y Maradona, porque él consumía drogas, no porque las traficaba, porque él las consumía, no los daban entrar. Y se los dice en su cara. Le dice además, están refugiando a Fujimori. Fujimori, ¿se acuerdan? Que tenía doble nacionalidad, japonesa y peruana. Y logró huir y se fue a Japón, aprovechando su doble nacionalidad. Entonces ahí se los echa en cara también. Fujimori, un genocida. Ahí está muriéndose en la cárcel. Y este otro es genial, ¿ves? Este es de otro natural, no es político, pero dice, con el dinero que me gané en el fútbol. Bueno, espérame. Viene una periodista y le dice, y ahí lo veo gordo, Diego. Y entonces le dice Maradona, este es bestial, ¿no? Pero además, serio. Con el dinero que me gané en el fútbol, puedo comer tranquilamente. Me lo gané con honestidad, no se lo robé a nadie. ¿Verdad? Y entonces, y después le tira el riflazo a la periodista y le dice, desde la última vez que la vi, usted está más vieja. Ese era Maradona. Qué maña tenemos, ¿verdad? Que si estás gordo, si estás flaco, como que si te dan de comer. Pero bueno. Sigo. Dice Joao Havelange, el brasileño, que fue el que instaló el más repugnante negocio del fútbol, robó a tieso y parejo, explotó a los jugadores, hizo chanchada, hizo Havelange, era brasileño. Entonces alguna vez dijo Havelange que él quería a Maradona como su hijo. Entonces viene Maradona y le responde, no quiero que Havelange diga que me quiere como un hijo. Yo tengo un padre excepcional y no un hijo de puta como él. Si tuviera un padre así, ya estaría muerto. Así, por eso es que la burguesía odiaba a Maradona. Lo toleraba porque sabía la fuerza de su liderazgo mundial, pero la odiaban. La mafia del poder, como decía López Obrador en México. Y sobre sus convicciones políticas, bueno, recuerden, él decía que Fidel había sido como su segundo padre. Porque, ¿se acuerdan? Cuando él, una de tantas veces que cae en sus crisis de la adicción, de la droga y del alcohol, Cuba le da la mano y le dice, venite para acá que aquí te vas a rehabilitar, y se va para Cuba. Fidel lo manda a traer. ¿Se acuerdan de eso? Entonces Fidel tenía largas conversaciones con Maradona de todo.
Entonces por eso Maradona lo consideraba como su padre, su segundo padre. Y así lo dijo cuando Fidel murió. Entonces él se definía políticamente, dice, mi viejo fue peronista. Mi vieja, su mamá, adoraba a Evita Perón. Y yo fui, soy y seré siempre peronista. Lo dijo este año. En el Día de la Lealtad, creo que es en agosto. No, a ver. Ahorita hace poquito fue el Día de la... No, octubre. El Día de la Lealtad. Por eso digo que hay que ser más cauteloso, mano. Yo he leído ahí algunas cosas que digo, puchica, mano, y ahí. Si la gente, nadie es perfecto, nadie. Que andamos buscando la perfección afuera y nosotros no somos capaces de ofrecerla. Pues Maradona es lo que es lo mejor de lo mejor en el fútbol y nos dio a todos los que alguna vez vimos jugarlo por televisión o personalmente, nos dio inmensa alegría. Solo por eso merece un pedestal, por haber hecho feliz a tantos millones de seres humanos en medio de tantas dificultades que hay por todas partes. Solo por eso merece el pedestal, por haber hecho feliz a tanta gente. Creo yo, pues. Le quiero poner esto porque es muy bonito. Es la reflexión que hace Eduardo Galeano sobre Maradona. La hizo improvisada. Después él hacía una reflexión en un canal de televisión uruguayo. Y después entonces eso se fue transcrito y él mejoró los textos y lo publicó en aquel famoso libro sobre fútbol que hizo Galeano. Galeano, la maravilla de escritor latinoamericano nacido en Montevideo. Hay dos maravillas de uruguayos, ¿no? Galeano y Benedetti. De los dos voy a tomar algo sobre Maradona. Escuchen lo que decía Eduardo Galeano sobre Diego Armando Maradona. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del gran negocio del fútbol, hasta que Diego Armando Maradona lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? El más famoso y popular de todos los ídolos del fútbol fue el que rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran ni famosos ni populares, la anónima multitud de jugadores que hacen fútbol en las canchas del mundo. Este ídolo solidario y generoso había sido el autor de los dos goles más contradictorios de la historia del fútbol. 5 minutos, apenas 5 minutos separaban el gol del ladrón, el gol de la mano de Dios, del gol del malabarista, del prodigioso gol que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato mundial. Fue el famosísimo partido de Argentina contra Inglaterra, que convirtió a Maradona en un hombre adorado por los dos goles, no solo por el gol, digamos, virtuoso, sino también por el gol pecador, y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso. Él se convirtió en una suerte de Dios sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica esta veneración universal que él conquistó más que ningún otro jugador. Un Dios sucio, que se nos parece, mujeriego, parlanchín, borrachín, tragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Y a la hora del adiós, el adiós a las canchas, Maradona no pudo volver a la anónima multitud de la que provenía. La excitoína es una droga
muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina. Eduardo Galeano, la excitoína es una droga mucho más peligrosa, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina, y es verdad, una verdad absoluta. Y aún así Diego Armando Maradona resistió eso, jamás perdió piso de donde venía. Hasta los curas le rinden homenaje. Ayer estaba leyendo, hay un obispo que decía que Maradona con su fundación había patrocinado no sé cuántas obras de caridad a través de su diócesis en no sé qué barrio, que la última había sido hace recién un mes. Maradona nunca perdió piso, nunca. Lo que pasa es que se hundió en el vicio, y aún así, como me estaba mandando aquí nuestro amigo Ernesto Paredes, un tuit de Maradona del 2016, 13 de abril 2016, cuando ya a Cristina la habían desalojado de la presidencia. Yo sé que a muchos no les gusta que hable de política, pero quiero decirles que hoy me siento más cristinista y justicialista que nunca. Y espero que esta vez la justicia no se equivoque como se equivocó conmigo hace unos días. Yo voy a seguir luchando, apelando a otros jueces, porque la justicia tarda, pero llega. Todo mi apoyo a Cristina y aguante a la cámpora. Otra cosa, Maradona tuvo la osadía de ir y abrazar a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas de Plaza de Mayo cuando eran denostadas por la burguesía y los grandes medios de comunicación. Ahí fue Maradona. O sea, un tipo valiente que nunca perdió piso. ¿Cómo vamos nosotros a andar de más papistas que el Papa? ¿No? A Maradona, digo, a veces nos perdemos nosotros también. Queremos poner de ejemplos morales a las figuras públicas. ¿Quién dice? Ejemplos morales es el Papa, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu padrino, tu madrina. Esos son todos los ejemplos morales que necesitas, no las figuras públicas, ¿verdad? Pero fíjense, Mario Benedetti, que es otra maravilla de escritor. Incluso yo prefiero en poesía a Benedetti que a Galeano, pero bueno, Galeano no era poeta, era escritor. Lo que pasa es que era como prosema lo que hacía Galeano. Pero Benedetti, en 2008, hace 12 años, oigan este poema, cortito, 2008, dedicado a Maradona, se llama Hoy tu tiempo es real. Y dice Benedetti: hoy tu tiempo es real, nadie lo inventa. Y aunque otros olviden tus festejos, las noches sin amos quedaron lejos, y lejos el pesar que desalienta. Tu edad de otras edades se alimenta, no importa lo que digan los espejos. Tus ojos todavía no están viejos y miran sin mirar más de la cuenta. Tu esperanza ya sabe su tamaño y por eso no habrá quien la destruya. Ya no te sentirás solo ni extraño. Vida tuya tendrás y muerte tuya. Ha pasado otro año y otro año le has ganado a tus sombras. Aleluya. Mario Benedetti. Tus ojos todavía no están viejos y miran sin mirar más de la cuenta. Y este otro que me parece salvaje. Tu esperanza ya sabe su tamaño, y por eso no habrá quien la destruya. O sea, por eso Maradona es quien es, hermano, no nos perdamos. Yo por lo menos agradezco a la vida que haya existido Maradona y que haya dejado lo que dejó. Esa estela va a pervivir eternamente, mira.
¿Hace cuántos años dejó de jugar Maradona? Hace más de 20 años. Creo que en el 98, por ahí, no me acuerdo bien. Dejó de jugar Maradona. Y miren, sigue siendo lo que es. Su estela jamás se va a apagar. Honor y gloria también a Diego Armando Maradona. Vamos a hacer una pausa, volvemos con otras cosas. Son las 7:08. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:11. Un saludo efusivo, afectuoso a todos los soldados del ejército de Nicaragua, los actuales, los activos y los retirados. Hoy es el Día del Soldado de la Patria, que fue instituido por la Revolución Popular Sandinista en 1988 como un homenaje a los cumplidores del servicio militar, a los caídos en combate, a los profesionales del Ejército Popular Sandinista, hoy Ejército de Nicaragua, y en especial porque se dedicó el 27 de noviembre porque en 1987 se realizó el primer encuentro nacional de combatientes de los primeros contingentes del servicio militar patriótico y que continúan con inquebrantable decisión en la defensa de la patria, incorporados en las unidades de la reserva. Hoy es el Día del Soldado de la Patria y un saludo a todos, especialmente a los compañeros a los que tengo el privilegio de conocer, saben a quiénes me refiero, y a su jefe, el general Julio César Avilés Castillo. Son las 7:13 a.m. Ayer me llegó un escrito y después tuve oportunidad de leerlo también en Facebook. Un maravilloso escrito, una lección de valores, de principio, de dignidad, de vida. Y se los quiero compartir. Son dos mujeres caribeñas, negras, orgullosamente negras, orgullosamente caribeñas y orgullosamente sandinistas. Casi tienen 100 años cada una de ellas. El escrito es de Joel Narváez Campbell, creo que es nieto de una de ellas, de Miss Emmett. Entonces cuenta Joel, y oigan qué lindo, y el último párrafo es una maravilla, y eso lo voy a tener que repetir. Estas dos mujeres, y aquí están, a los que vean el video van a ver las fotos de Miss Emmett y tía Luisa, son 4 fotografías. Dice Joel Narváez Campbell: estas dos mujeres, Miss Emmett y tía Luisa, de apellido Loaiziga Williams, vivieron la guerra constitucionalista que se desencadenó tras el golpe de Estado conocido como el Lomazo, llevado a cabo por Emiliano Chamorro Vargas, mismo que se vio terminado por el Pacto del Espino Negro. Vivieron la lucha del pueblo nicaragüense por su libertad, sufrieron el terremoto del 72, la muerte de Pedro Joaquín Chamorro y la caída del régimen somocista, celebraron el triunfo de la revolución sandinista, sufrieron el huracán Joan, presenciaron atónitas y con lágrimas en los ojos la victoria de doña Violeta de Chamorro y la derrota del FSLN. Vieron al FSLN gobernar desde abajo durante los 17 años de neoliberalismo, sufrieron el huracán Mitch, el deslave del Casita, celebraron el retorno al poder del FSLN y se enojaron con el intento del golpe de Estado de los Chamorro y Compañía Limitada. Sobrevivieron a varias pandemias, la polio, la tuberculosis, las decenas de muertes por parto, el VIH, el dengue, el chikungunya, el Zika, el cólera, el malaria y ahora el COVID-19. Y siguen aquí con nosotros viendo cómo nuevamente Nicaragua y su amada costa caribe se levantan después del paso de ETA y IOTA. Madres de muchos hijos, abuelas de docenas de nietos, bisabuelas otras tantas veces, son los últimos 2 robles de la familia Loaiziga Williams. Tanta historia y caminos recorridos se pueden ver en las canas de sus cabellos,
en las arrugas de sus rostros, en sus miradas alegres, sus sonrisas francas. Estas fotos son el reflejo fiel y diáfano de un bello amor de hermanas, y yo, como todo buen espectador, escucho sus historias y río con sus ocurrencias. Su memoria es tan lúcida que recuerdan cada detalle como si hubiera sido ayer. Pero ya va casi un siglo desde la primera vez que abrieron los ojos. Ya casi no miran, pues sobre sus ojos se posa una nube celeste. La voz de cada una es baja, pero firme, y cada vez que terminan una historia, una de ellas siempre repite: los tiempos han cambiado, hijo. Y la otra contesta: algunas cosas para bien y otras para mal. Y yo siempre de metido les contesto: de eso yo no sé nada, pues aquí yo soy el que barre. Durante toda la noche pasaron de saludos a política, de políticas a chismes, de chismes a amores y desamores, y de cómo ambas eran sobrevivientes del amor en todas las direcciones. Amor de mujer, amor de madre, amor de amante, amor de hijas, amor de hermana, amor de amigos, en fin, el amor en sus distintas transformaciones. Nunca les escuché hablar de odio o rencores, ni de envidias o temores, pues decían o dicen: lo vivido ya fue y nadie los va a quitar. Y si estas bocas hablaran, pero mejor no. Ahora solo toca esperar que nos salgan las alas, que nos ayuden a cruzar al otro lado del río y nos lleven a la presencia de The Lord, el Señor. Bromean sobre quién de las dos llegará primero a ver a sus familiares que ya hace rato las están esperando on the other side, al otro lado. Me dieron muchos consejos y sugerencias de cómo conducirme en la vida, y continuaron diciendo luego de una pausa durante la que parecían rebuscar la fórmula matemática de los éxitos y fracasos de sus vidas, lo siguiente: escuchen esta frase o estas frases. Hijo, no le hagas caso a estas dos old ladies viejas. Al final, lo más importante es que seas feliz y que en ese proceso intentes no lastimar a nadie, aun cuando es casi imposible, por más bueno que quiera ser, pero vos intentalo. No le hagas caso a nadie más que a la razón y a tu corazón. Pide perdón cuando te equivoques y no permitas injusticia en tu presencia. No te metas en pleito de parejas más que para detener la violencia, y más importante, nunca dejes de ser una buena persona. Constantemente júzgate a ti mismo. Si consigues juzgarte rectamente, serás un verdadero sabio. Los consejos de dos ancianas caribeñas, negras, orgullosamente sandinistas, Miss Emmett y tía Luisa, Loisiga Williams. Qué bonito, ¿verdad? Cómo me gustaría alguna vez hablar con ellas, pero bueno, así es la vida. Como con la mamá de Noel, me hubiera gustado hablar con ella largo rato. Pues no ha querido Noel que la conozca. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. ¿Y por qué les leo esto? Porque estas son lecciones desde la vida misma, ¿no? Y ninguna de ellas es, ¿cómo te diré? Una figura. Yo te decía hace rato, ¿no? Que eres ejemplo. Están dos ejemplos. Esos son ejemplos de mujeres íntegras. No, que no son perfectas, no son santas, no lo son, pero son íntegras. Y han vivido su vida sin intentar hacerle daño a nadie, como vos y yo conocemos tanta gente, ¿verdad?, que siempre anda buscando cómo hacerle daño a alguien, ¿verdad?, que les pone cascaritas de banano para que se tropiecen, y todo por la ambición de conservar un espacio de poder, tal vez minúsculo, insignificante, pero ahí quieren conservar ese espacio de poder.
para quedar bien con el jefe de ellos. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Gente minúscula. Estas son lecciones desde la vida, desde la propia experiencia. No son lecciones de los libros. Por eso es que me parece tan bonito y tan importante. Ahí publicamos este escrito. Está en el muro de Facebook de Joel Narváez Campbell, pero también está en la página web de Radio La Primerísima, en la sección de opinión. Ahí lo pueden encontrar. Y quiero unir esto con algo que recordaba ayer Adolfo Pastrán en el informe Pastrán, porque aquí hay muchos que ahora se están desgarrando las vestiduras y exponiendo el corazón. ¡Qué barbaridad! Pobrecitos los caribeños abandonados a su suerte. Son unos verdaderos cabrones. Aquí el chamorrismo y el somocismo abandonaron a la costa caribe a su suerte. Los dejaron que se murieran literalmente de hambre mientras saqueaban las riquezas de la costa caribe. Eso es lo que ocurrió a lo largo de toda la historia hasta que llegó el Frente Sandinista y mandó a parar. Y empezó eso con la ley de autonomía, el estatuto de autonomía. Ahí empezó. Y eso se convirtió en letra muerta durante el chamorrismo, somocismo, ¿se acuerdan? No lo quisieron implementar. Porque mientras tanto saqueaban su riqueza, eso les trasladaba el poder a las comunidades originarias y no les convenía a sus intereses económicos. Entonces los caribeños abandonaban a su suerte, no se les devolvía un centavo de todo lo que la riqueza del Caribe, de todo lo que se extraía de riqueza del Caribe. Nunca se les devolvió hasta que llegó la revolución. Y con Daniel las cosas han sido dramáticamente diferentes. Como nunca antes en la historia, y lo vamos a demostrar con cifras, apoyado en el informe Pastrán, del colega Adolfo Pastrán Arancibia. Esto lo publicó hace como un año Adolfo, y lo rescató, y me parece muy oportuno de parte de Adolfo Pastrán. La Chamorro, la Violeta, ¿saben cuánto le dio a la costa Caribe entre 1990 y el día que se fue, el 10 de enero del 97? ¿Saben cuánto le dio? En 7 años, 274.4 millones de dólares. En 7 años. Dividirlo. Te sale como a 4 millones de dólares anuales. Eso le daba a la Violeta a la costa Caribe. Y era para pagar las autoridades y un poco más. Alemán le dio 5 veces más, 3 veces más que la Violeta. Alemán dio entre el 97 y 2001, recuerden que la Violeta y Alemán tenían mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Alemán les dio 714.3 millones de Córdoba. Son Córdoba, no son dólares. Estoy hablando de Córdoba. Qué barbaridad, leí dólares, es mentira, son Córdoba. 275 millones les dio la Violeta de Córdoba al Caribe. En 7 años, 275 millones de Córdoba. O sea, entre 7, 4 millones de Córdoba anuales. Eso es lo que daba la Violeta. Y ahora vienen a hablar de abandono. Serán sinvergüenza los chamorros. Alemán, que anda sufriendo porque a la mujer le quitaron la diputación. Ese es pleito entre ellos. ¿Para qué nos metemos nosotros? Ese es pleito entre ellos, hombre. Querían que le quitara, si me quitan los votos, quítenlo. Nosotros felices, que se sigan matando. Bolaño duplicó, más que duplicó, 250% más lo que Alemán le dio. Y eso fue, entre otras razones, porque Daniel logra que se reglamente la ley de autonomía en negociaciones con Churruco. Y además, el Churruco no tenía mayoría. Y el Frente metía proyectos para la costa Caribe. Entonces, con Bolaño, entre 2002 y 2007, 1.681 millones de córdobas. 1.681 millones de córdobas. O sea, que entre los tres fueron 2.500 millones de córdobas lo que le dieron a la costa. Entre los tres. 2.500 millones de córdobas entre los tres en 17 años. Daniel, en los primeros 5 años de Daniel en esta segunda etapa, los primeros 5 años,
Recuerden, 2.500 los tres ellos en 17 años. Daniel en sus primeros 5 años, 4.281 millones de Córdoba. El doble de lo que estos sinvergüenza le dieron en 17 años. En 5 años Daniel lo duplicó. Entre 2012 y 2017, con Daniel, 11.323 millones de Córdoba. O sea, se triplicó a sí mismo Daniel. 6 veces más que lo que el chamorrosomocismo le dio a la costa caribe en sus 17 años. Y vienen ahora a rasgarse las vestiduras. Entre 2017 y este año, ¿saben cuánto ha invertido Daniel? Olvídate de los huracanes, olvídate de eso. ¿Sabes cuánto ha invertido Daniel entre 2017 y este año? En estos 4 años. 20.862 millones de Córdoba. Nunca antes en la historia. O sea, con Daniel estás hablando de 36 mil millones de Córdoba. 36 mil millones de Córdoba. Y el chamorrosomocismo le dio a la costa caribe 2.500 millones de Córdoba. Para 2021, en este presupuesto, ¿cuándo fue que lo aprobó? El miércoles lo aprobó la Asamblea Nacional. En este presupuesto, para 2021, olvídate de los huracanes, quita los huracanes. Para el próximo año está previsto, solo para el próximo año, 4.677 millones de Córdoba. O sea, en solo un año, Daniel duplica en un año lo que en 17 años dio el chamorrosomocismo. Son 1.983 millones y medio. Perdón, 1.983 millones 500 mil Córdoba al Caribe Norte y 2.693 millones 500 mil Córdoba al Caribe Sur. Olvídate, aparte esto es todo lo que va a ir para el Caribe por la destrucción de los huracanes, que eso va aparte. Estamos hablando que ahí se ha hecho carretera, calles, camino, agua potable, alcantarillado sanitario, energía eléctrica, saneamiento, salud y educación, asistencia para la producción agrícola, pesca, el puerto, los puertos, la carretera, Nueva Guinea Bluefield, la carretera que va avanzando hacia Bilwi y los puentes que se van a ir haciendo en el transcurso. Así que no me vengan a mí con cuentos. ¿No? Dice Pastrán, quiero leer este párrafo. En el Caribe se ha dado una verdadera revolución social. Muelle de los Bueyes tiene ahora un hospital nuevo y moderno que no tuvo en los últimos 100 años y que junto con el sistema de salud de todo el Caribe ha bajado la mortalidad materna en el Caribe a la mitad. La mortalidad materna a la mitad. ¿No? Las telecomunicaciones. Imagínate que ayer estaba leyendo el último informe del gobierno, 99 puntos y algo restableció el servicio de energía eléctrica y 97 y algo el de telecomunicaciones. ¿En qué? ¿En cuántos días? Llevamos 10 días del huracán, 11 días con hoy. En 11 días restablecido todo ya. O sea, ya está el puente del Guava funcionando, ya los principales caminos han sido reparados, ya llegó la primera caravana de todo, ¿verdad? Porque había problemas ya de abastecimiento de alimentos porque el Guava no se podía pasar, pero ya está eso abastecido. Por cierto, leí ahí una crítica que me parece que es cierto, las autoridades caribeñas deberían tomarlo en cuenta. Es una crítica que la leí en un post de Radio Caribe de Bilwi, saludo a los compañeros, y me parece que tienen toda la razón. O sea, no es posible que Claro, que Tigo, que Unión Fenosa, ahí no sé quién es, ahí es otra compañía, ahí en Bilwi, estén cobrando facturas vencidas, si están en una emergencia, están sin trabajar. Debería haber ahí una normativa de las autoridades regionales, es verdad, tiene razón la gente, está reclamando, y hey, estoy sin trabajar, no puedo ir a pescar o perdí mi casa, y estos quieren que les vaya a pagar.
que me aguanten, que haya una moratoria. Debería ser de mutuo propio, o sea, de iniciativa de las propias empresas. Condonamos todas las facturas pendientes, no van a quebrar por eso. Elemental, pues, a todos los municipios que sufrieron las afectaciones del huracán, afectaciones directas, Bilwi, Prinzapol, Caguaspán, Las Minas, o sea, Ciudad Rosita y Bonanza, Mulucucú, la desembocadura del Río Grande, la Cruz del Río Grande, ahí está, esos son los municipios que van a exonerar y les perdonen un mes o los que tengan atrasados y que vuelven a facturar a partir de diciembre. Pero debería salir de ellos. No debería de haber ningún decreto de ley, de ellos debería de salir. ¿No te parece? O sea, hablan de responsabilidad social empresarial y todas esas babosadas, y cuando les toca la concreta, les toca el bolsillo, ahí andan renegando. Ustedes mismos, díganlo públicamente. Anuncien a los caribeños, quedan condonadas las deudas hasta hoy, excepto las grandes deudas de los empresarios, va pues ahí que vayan a renegociar, pero las deudas de las unidades familiares, hermano, que si no vas a quebrar por eso. Oh, hombre, pero bueno. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Cuando oigan hablar al chamorrismo o al somocismo, que es la misma cosa, son dos, es como los demócratas y republicanos, son las mismas expresiones del poder de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano, es igual. Las expresiones de los yanquis en Nicaragua se llaman somocismo y chamorrismo, son la misma cosa, sí. Son las dos caras de una misma moneda. Cuando oigan hablarlos a ellos de que está abandonada la costa caribe, recuerden esta cifra. Pregúntenle a los caribeños. ¿Por qué será que el Frente Sandinista barrió literalmente en las elecciones de 2019? Elecciones autonómicas. Después del golpe, nunca había habido tanta votación en la costa caribe como en las elecciones autonómicas del 2019. Y fue cuando más votos obtuvo el Frente Sandinista. ¿Por qué creen que la gente vota por el Frente ahí? Alguno de ellos, de los somocistas, del chamorrosomocismo, protestó porque había habido fraude y no sé nada. Se sabían que los habíamos cachimbeado. ¿Y por qué? Porque la gente sabe lo que ha hecho el Frente por la costa caribe. Son las 7:34. Fíjense, quería compartir algunas reflexiones a propósito de un artículo que fue publicado en el 2018, hace ya un par de años, 9 de octubre. ¿Verdad? Por alguien que utiliza seudónimo, no sé cuál es su nombre. No he encontrado a nadie que me diga quién es. Es venezolano. Y se firma como El Cayapo. Lo publicó en una radio comunitaria que se llama Radio Sardina. Y a propósito, hay una frase de Chávez que es salvaje, hermano. Oigan a Chávez. El capitalismo dice que no pensemos, que hagamos, que resolvamos. Pero que resolvamos sobre qué. Hagamos sobre qué. Eso hay que pensarlo. ¿Qué es lo que vamos a resolver? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que pensarlo. Entonces este Cayapo recuerda una cosa que a veces se nos olvida. A los que tenemos ese conocimiento lo olvidamos. Y no lo transmitimos a los que no lo tienen ese conocimiento. Recordemos una cosa, cómo se impuso el orden social de la burguesía. ¿Ustedes creen que se impuso pacíficamente? Que fue una lucha de manifestaciones o de quitarte tú para ponerme yo, pero no nos peleemos que ahora me toca a mí. No, hermano, fue sangriento. Digamos, el emblema del triunfo de la burguesía sobre el feudalismo, sobre los reyes, los condes, los duques, etcétera. El emblema de eso es el triunfo de la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789. Es digamos, la cúspide. Cuando triunfa la Revolución Francesa. ¿Y ustedes cómo creen que triunfa? Decapitando a los reyes, decapitando a los duques, a los condes, matándolos, asesinándolos a todos en masa.
en masa. Y después vino la contrarrevolución y Napoleón y no sé cuál. Eso fue, pero sangriento. Así se impuso el orden de la burguesía, a punta de sangre. ¿Ustedes creen que eso fue así como pacífico? Respetemos viven criticando que Lenin ordenó la ejecución del zar Nicolás II y de toda la familia, ¿verdad? Y ellos hicieron exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué moral tienen, verdad? Y que es lo mismo, la doble moral. Pero la reflexión principal, bueno, además de recordar esa, la reflexión principal que hace el Callao, pues no la principal, hay varias reflexiones. Una de ellas, voy con una. Dice Cayapo: los inventos revolucionarios como la industria, la creación del Estado, las ideas de igualdad, fraternidad, dice Cayapo, y la creación de la memoria histórica han perpetuado a la burguesía, quien esconde la propiedad privada detrás del trapo rojo que es el Estado, porque los estados pueden desaparecer, pero no la propiedad privada. Los dueños pueden hacer con los estados lo que les venga en gana, pero no a la inversa. No es el estado el que puede hacer lo que le dé la gana con los dueños. Y aquí distingamos propiedad privada, que no es la propiedad individual, la propiedad familiar. No, estamos hablando de la propiedad privada sobre los medios de producción. A eso nos referimos. Cuando hablamos de propiedad privada, ¿verdad? Podríamos decirle la gran propiedad privada, para que entendamos las categorías. Y dice Cayapo: la burguesía continúa cometiendo sus peores crímenes, ocultándose tras el Estado, y todo el que pretende el poder convierte al Estado en el chivo expiatorio, mientras la burguesía es libre de toda culpa. ¿Cuál es el fondo de esto? El problema, de acuerdo con la burguesía, el problema no es que nosotros somos los dueños de los medios de producción y somos los dueños de la inmensa mayoría de la riqueza. Ese no es el problema. No, nosotros no somos culpables. La culpa es de los que dirigen el gobierno. Quiten a eso, pongan a otro y va a cambiar la cosa. Y ellos se ocultan sus crímenes, y los crímenes que cometen todos los días del mundo. La burguesía no es solo una clase. Creo una reflexión decisiva, compañeras y compañeros. Es fundamentalmente una visión del mundo, un compendio histórico del ejercicio del poder. El pensamiento que hace posible la burguesía deriva de la necesidad de vencer el hambre, el miedo y la ignorancia, taras que han acompañado a esta especie durante su existencia. Y la burguesía entiende que esta condición puede ser superada en la acumulación infinita de la riqueza, único modo de protección que en la historia, según la burguesía, la experiencia ha demostrado, y que es lo que se ha sistematizado como organización social, en donde una clase se considera predestinada a mandar y lo ejerce, mientras las demás solo obedecen y trabajan. Entonces la burguesía se reserva para sí misma el ejercicio del poder político, porque como ellos saben hacer reales, y eso es lo que importa, saber hacer reales, que todos los demás que no saben saber reales, que se dediquen a obedecer. Ellos que saben hacer reales están hechos para mandar. Ellos que saben hacer reales están hechos para pensar. Y nosotros, los que no sabemos hacer reales, entonces estamos hechos para obedecer, para trabajar y para callar. Esa es la lógica de la burguesía. Y la ha impuesto. Y desgraciadamente habemos muchos que no estamos en esa clase, que terminamos en esencia pensando igual. Y ese es el gran triunfo del capitalismo. El gran triunfo del capitalismo no es el modelo económico. El gran triunfo es ideológico, es cultural. Haber creado esa cultura, y que toda la llama la cultura del oprimido y del opresor. La colonización del pensamiento que ha ejercido la burguesía a lo largo ya de casi 3 siglos es su triunfo.
principal, porque sobre esa base se asienta su poder político, su poder económico, su poder social, su poder ideológico, sobre esa base, sobre la base de las ideas que ellos han creado, que además te dicen que son ideas válidas, que son ideas universales e incuestionables. Sustituyeron al rey, al dios rey, por el dios del dinero. Recuerden, antes de la Revolución Francesa y todavía en el Imperio Romano, perdón, en el Imperio Japonés, hasta la Segunda Guerra Mundial, el emperador o el rey eran los dioses. Su palabra era absoluta. Lo que dijera el rey, eso se tenía que hacer, aun si fuera la peor locura del mundo. Entonces lo que hizo la burguesía, a sangre y fuego. Eso no fue pacífico, a sangre y fuego. Matando a los reyes, a los condes, a los duques, a los archiduques, a los no sé cuántos, y ocupándoles sus tierras, robándoles todo. Así nació el poder de la burguesía, e imponiendo a sangre y fuego su orden. Lo que hicieron fue sustituir ese dios rey por el dios del dinero. Y además con la bendición del Papa, que ese fue su gran... Ese fue la tapa al pomo cuando logran la alianza con el Papa, que eso ya fue a finales del siglo XIX, pero lo logran. Y el Papa bendice el nuevo orden sobre la base de que el Dios es el dinero. Y ahora se rasga la vestidura el Vaticano, pero no, hombre. Son cómplices de todo ese orden. Dice el Cayapo, la burguesía en síntesis fue revolucionaria porque creó un concepto de sí misma y del mundo donde manda. Generó y se sustenta en otro modo de producción y otro ejercicio del poder político. Creó arte, filosofía, memoria histórica y ha desarrollado la tecnología de guerra más formidable y terrorífica que nunca antes se haya visto. Creó modos de propagarse, de absorber y convertir en enemigo todo lo que toca. Cuando la burguesía en su máxima expresión, todos los conglomerados, los consorcios, las multinacionales, que son unas cuantas corporaciones, descubren la riqueza en un país, van a ver cómo le ponen el ojo, primero lo comienzan a adorar la píldora, que qué bonito, que no sé qué, y después si ya no les gusta la política, cómo comienzan, que es una dictadura, que aquí hace falta la democracia, que hace falta inversión, hasta que se adueñan de ese país, por las buenas o por las malas. Miren lo que pasó en Bolivia, el litio era el fondo, querían adueñarse del litio, y los derrotó el pueblo de Bolivia, Evo y el pueblo de Bolivia. Dice, en la actualidad, dice Cayapo, esa clase, la burguesía, ha dejado de ser revolucionaria y todo su esfuerzo está en función de mantener su poder. Por eso busca desesperadamente eliminar los estados-nación, como el caso de Nicaragua. O sea, no conciben la independencia nacional, la soberanía nacional. Eso es contrario a sus intereses y por eso destrozan los estados-nación. ¿Por qué? Porque eso le significan límites a su posibilidad de extender su dominio para extraer la riqueza, para continuar siendo cada vez más rico. Les estorba la Estado-Nación, les estorba la democracia también. Dice, la burguesía ahora busca desesperadamente eliminar los Estados-Nación para no tener que rendir cuentas a nadie y definitivamente ser el único Dios. ¿Podemos los pobres crear nuestra propia existencia? La burguesía, ya dijeron los teóricos, no tiene patria. La burguesía es una clase que está llamada en su pensamiento único a dominar por haber sustituido a Dios. La burguesía entiende que el universo todo es enemigo, por tanto debe ser sometido y lo que existe consumido sin miramiento. Eso no nos incluye a los pobres. ¿Podemos nosotros los pobres crear el otro pensamiento diverso sustentado en la pertenencia al territorio? Esa es la gran pregunta. Como es verdad, a mí me llamó la atención
un escrito y dije, tienen razón, no se trata del cambio climático, se trata de la explotación y misericordia del planeta Tierra y de todos sus recursos naturales, incluyendo los seres humanos empobrecidos. ¿Por qué? Porque para la burguesía todo es susceptible de ser comprado y vendido, en tanto ellos puedan comprarlo o venderlo y obtener la ganancia. Y todo es todo, desde el aire, el agua, los recursos naturales, el oro, los minerales y la fuerza de trabajo. No tienen límites. Su voracidad, su avaricia no tiene límite. Y eso es lo que conduce su comportamiento. Esa es la burguesía. Se llame Carlos Pela, se llame Zamora, se llame como vos querrás que se llame. O se llame Bill Clinton, o se llame Bill Gates, o se llame Emmanuel Macron, cualquiera de esos sinvergüenza. ¿No? Delincuentes. Sigo. La burguesía no es mala ni es buena. Solo es ella, la burguesía. Y su ejercicio en circunstancias de espacio y de tiempo. La burguesía no son muchas burguesías, esto es muy importante. Que si la continental, que si la mundial, que si la nacional, que si la regional, que si la local, que la municipal. No, la burguesía es una sola en todo el mundo. La burguesía puede hablar todos los idiomas, comer todas las comidas, vestir todas las modas, habitar en todas las regiones, conciliar con todas las religiones, practicar todos los deportes, consumir todas las drogas, admirar todas las artes, pero nunca la burguesía será venezolana, china, nicaragüense, japonesa o europea. La burguesía es una sola. No tiene patria ni nacionalidad porque es el dinero. El dinero llama al dinero. La burguesía creó un sistema de producción mundial que llamamos capitalismo. En ese sistema cada quien ocupa su lugar. Están los dueños del mundo, que controlan las grandes corporaciones. Las corporaciones controlan todo el planeta, vía franquicia o subsidiarias que se instalan en los países minas, en los países donde están los recursos. Esa franquicia o subsidiaria compran los insumos, las maquinarias, la materia prima, el asesoramiento técnico, la tecnología a las casas matrices. O sea, se instalan en los lugares y después les compran a las mismas corporaciones, contribuyendo a saquear los recursos de cada país mina, trasladando capitales e intereses en forma de ganancia, aumentando el control remachado sobre las minas que aún somos. Pero además obligan a los países, vía convenios comerciales, a consumir los productos que ellos producen a precios inflados, producidos por las grandes corporaciones, un circuito cerrado con control remoto. Esto también es una cuestión ideológica. Quiero que le pongan mente a esto. Dice el Cayapo: los empresarios pueden comer gallo pinto. Bueno, yo lo traduje de las comidas venezolanas, las puse las comidas nicas. Él cita las comidas venezolanas, yo voy a poner las comidas nicas. Los empresarios pueden comer gallo pinto o tajadas con queso o bajo o vigorón, pero nunca pondrán en riesgo su botín en nombre de la nación. Es divertido. Yo me acuerdo de ese hipote. El gallo pinto era la comida de los pobres. Hoy el gallo pinto es la comida universal del nica. Y tanto la come el rico como el pobre. Y el rico cree que por comer gallo pinto ya es nicaragüense. O sea, pero olvida el contenido de case que tiene el gallo pinto o el bajo. O la tajada con queso. La fritanga nica, que es la fritanga, es el restaurante de los pobres, hermano. Como la pulpería y el supermercado de los pobres. ¿Verdad? La burguesía en Francia, Alemania, Inglaterra o Norteamérica jamás ponen en juego su lucro, su ganancia, su dinero para salvar la patria. Jamás, hermano. Te doy ejemplo. Miren lo que está pasando con el COVID. Ya está. Le doy otro ejemplo. Saquearon a los pueblos en México, o en España, o en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Nicaragua. Saquearon a los pueblos con sus bancos. ¿Y quién salvó a los bancos, a los banqueros después?
El pueblo con sus impuestos. ¿Y cómo lo hicieron? Utilizaron el poder político de los que ellos disponían, porque el poder político está a su servicio en esos países, y cuando estaba en Nicaragua también, y agarraron dinero del pueblo, del Tesoro Nacional, y se lo dieron a los banqueros. Ocurrió en todos esos países. Aquí en Nicaragua también, ¿se acuerdan la crisis de los bancos? ¿Y quién pagó eso? No fuimos nosotros, con los tales CENI. Y además después se los repartieron con la cuchara grande los Montialegre y los Chamorros. Pero ellos que pongan en juego su dinero por la patria, mira, aquí está el dinero para salvar la patria. A ver, díganme, ¿quién de los ricachones de este país ahorita le ha dicho al presidente Ortega: señor presidente, olvidémonos de nuestros pleitos, aquí están estos reales, vaya, para que se los doy para que ayude a los caribeños a salir adelante? Mire, yo le voy a dar 10 millones de dólares para reforestar todos los bosques destrozados por los huracanes. Mire, yo le voy a dar 5 millones de dólares para que reparen ese muelle de Puerto Cabeza. ¿Quién de ellos? Y eso es la patria es la gente. Pero ninguno lo hace. Ni lo van a hacer, ni hoy, ni nunca. Y se rasgan las vestiduras. Y viene el sinvergüenza del COSEP y dice: vamos a hacer una colecta para llevarle a nuestros hermanos caribeños. Serán sinvergüenza si ellos le están cagados en reales. Serán sinvergüenza. En lugar de echarse la mano a la bolsa y decir: las ganancias de este año renuncio a ellas. Aquí están las ganancias de mi empresa para los caribeños. Pero no. Los ricos jamás van a sacrificar su dinero por la patria, porque saben que la patria es de todos. Las patrias son los pobres, la patria es la gente. Ellos, su patria es el dinero, su patria es su clase. Esa sí es su patria. Pero la pobretería que se muera. Referida a Venezuela y refieren a Nicaragua, esto también dice: la brutal e incesante arremetida de la burguesía contra el gobierno durante estos años no es porque el gobierno no le cae bien, es porque se le han estropeado sus planes, es porque busca desesperadamente que se les devuelva el país que siempre se han robado. Por mucho concesiones que le hagamos a la burguesía no nos perdonará nunca el atrevimiento de haber tomado el poder político y haber beneficiado a la pobretería. Nunca nos van a perdonar eso. La pérdida del control del Estado los ha dejado con las nalgas afuera, dice el Cayapo. Y esto es una verdad del tamaño de Nicaragua. La burguesía jamás, hagamos lo que hagamos. Mirá que le va a hacer una concesión por aquí, otra concesión por allá. Le vale. Lo que quieren es el poder. Y están dispuestos a tomar el poder por cualquier vía. No les interesa, no tienen escrúpulos. Por eso patrocinaron el golpe de Estado. Por eso financiaron el golpe de Estado. Por eso han hecho la alianza con los yanquis. Porque quieren a toda costa el poder y no nos van a perdonar. ¿Vos creés que si ellos toman el poder nos van a tratar con paños tibios? Ellos recuperan el poder y nos van a aplicar la guillotina. Aquí vienen a sangre y fuego, a matar sandinistas, a extirpar el sandinismo de Nicaragua. ¿Sabes lo que andan diciendo entre ellos? Que el error de los golpistas en Bolivia fue no haber matado a Evo Morales y no haber matado a todos esos malditos del MAS. Ese fue el error, que ellos no van a cometer ese error. Eso andan diciendo. No nos enredemos, hermano. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera
del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.